Hoy vamos a ver un poco el tema de cuáles son esos riesgos y peligros en este recorrer del camino espiritual. La idea de hoy es hablar sobre los riesgos y peligros del camino espiritual. Pues yo sé que pareciera extraño hablar sobre los riesgos y peligros de un camino espiritual, ya que damos por sentado que la espiritualidad es en sí misma buena. Y como vamos a ver, no necesariamente algo es bueno en sí mismo, sino que depende de la situación, de los contextos y de la intención. Lo que pretendo recordar hoy, y que en el live pasado mencioné someramente, es que los extremos son perjudiciales y que en el propósito de construir una vida espiritual podemos correr el peligro del desborde, de la exageración. En filosofía hay un término que se utiliza que es la hibris. Esa hibris hace como mención a la desmesura. Este concepto de la filosofía griega nos advierte que la naturaleza humana, sin un estado continuo de autoconciencia y de conciencia de su relación y pertenencia con el cosmos, puede trastocar su orden interior. Es decir, podemos, si no somos capaces de medirnos, de saber quiénes somos, en este Sócrates, el conócete a ti mismo, no somos capaces de conocernos y de medirnos, eso puede llevarnos a nosotros a desórdenes interiores, a un desorden en relación con el cosmos, y a un desorden en relación a lo social. Entonces, por ejemplo, el desorden interior yo lo divido en un desorden psíquico y un desorden espiritual. Lo psíquico lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en bulimia, ¿verdad? La persona que se dedica a comer demasiado, se va al extremo de la desmesura, la anorexia, la drogadicción. Y a nivel espiritual lo condenso, hay muchas cosas, pero lo quiero condensar en no llegar a conocer tu alma. Es decir, cuando tú no conoces el propósito espiritual por el que has nacido, tienes el riesgo, el peligro de entrar en la desmesura, diría yo, de la ignorancia de ti mismo, que te va a llevar a cometer muchos errores. Se puede reflejar en un primer momento en el confundir el ser con el tener. El desorden del cosmos, como dije ahorita, la relación con la naturaleza, lo vemos reflejado en nuestro planeta, en la contaminación, en el calentamiento, en las sequías, en la deforestación, en la extinción de animales. Es decir, estamos haciendo muchas cosas que están llevando a un desequilibrio, una desmesura en esa relación del hombre con la naturaleza. Y el desorden social, pues lo vemos también en las guerras, en la discriminación, en las injusticias. Uno de los primeros alertas que debemos tener en cuenta en el camino de la vida espiritual es la desmesura. ¿Y cómo me doy cuenta de esa inconsciencia? ¿Cómo me vuelvo consciente de esa inconsciencia, por ejemplo? Buena pregunta. Buena pregunta. Ese es el trabajo espiritual, ¿no? Ese es el trabajo espiritual. Y parte de eso, yo no puedo decir que existe una llave, una clave única para eso. No. Eso, hay muchas cosas. Hay personas que lo logran por sí mismas a través de una experiencia, a través de un libro, a través de una película, etcétera, a través de alguna vivencia que lo impacte. O lo puede hacer también a través de otras personas, precisamente viendo a otra persona, escuchando a otra persona, puede lograr eso. O sea, hay diferentes, digamos así, caminos para eso. Quiero citar a Paracelso, que es un alquimista, es un médico, astrólogo suizo del siglo XVI. Dijo, todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La toxicidad de un compuesto químico, según Paracelso, depende de la cantidad en la que se ingiere y no tanto de su origen. Entonces aquí la dosis es igual a la mesura, al equilibrio, y parafraseando a Paracelso, la espiritualidad, según su dosis, puede ser un remedio para el alma o un veneno. Y esto nos damos cuenta porque a veces hay personas que la pertenencia a una religión lo vuelve a veces, digámoslo así, una persona tóxica para otras y hasta para sí misma, porque comienza a imponerse una cantidad de situaciones, de reglas, que hasta para sí mismo su vida uno dice, esta persona no se ve muy feliz con su creencia, con lo que es, y a la vez quiere que otros de pronto también sigan eso. Y entonces uno dice, ¿hasta dónde esa espiritualidad realmente lo está llevando a un estilo de vida feliz, a disfrutar la vida, a vivir la vida, a convivir con los demás y no a aislarse, a apartarse, a juzgarse y a juzgar? Hoy día la ciencia ha modificado eso que dijo Paracelso, lo ha actualizado lógicamente.
que las propiedades de un químico pueden ser beneficiosas o perjudiciales de acuerdo también a su pH y a la temperatura del medio ambiente. Eso cambia la estructura del componente. Cuando yo me encontré con esto, me hizo hacer el paralelo con el tema espiritual que estoy hablando. O sea, ya no solamente es la desmesura de los extremos que podamos llegar, sino que también eso que dice la ciencia de la estructura del compuesto hace alusión también a la intención. Entonces también yo digo que, ojo, la intención es muy importante en las cosas que se hacen. Entonces voy a hacer un pequeño paralelo de lo que yo llamaría la dosis espiritual y a qué me refiero yo con la estructura ya de manera más profunda, más exacta. Con la dosis hablo de comportamientos extremos. Todo el día en la iglesia, la gente que no quiere salir de la iglesia y se quiere olvidar de la vida cotidiana. Otro ejemplo de desmesura en la vida espiritual sería la demonización de lo cotidiano, de lo cultural. Personas que las fiestas son malas, un ejemplo. Yo me metí a una iglesia y ya las fiestas son malas, o bailar es malo, o los carnavales son malos, los carnavales son del diablo. Si te pones un tatuaje ya eso es malo. Personas que ven aún en los códigos de barra al diablo. Tomarse un vino, un whisky es pecado. La demonización, digo yo, que se complica cuando la usan para juzgar al otro y para descalificarlo. Lo malo es cuando eso también lo quieren imponer a los demás, que yo te digo tomando un trago de whisky, entonces ya tú eres malo y te quiero dar cátedra y te quiero decir que está, ¿verdad? O comienzo a criticar a todo el mundo que fue al carnaval, como si, no sé, yo a veces digo, como si me diera piedra que lo que yo no hago lo hagan los demás. Entonces yo tomando el pelo a veces, porque lo reconozco a veces tomando el pelo, le digo a las personas, oye, tú me dijiste que encontraste a Cristo, pero yo creo que encontraste fue al diablo porque estás viendo el diablo en todas partes. Si yo encuentro a Cristo, debería haber a Cristo en todas partes. Yo no. Encontraste fue el diablo, porque ahora todo es diablo, todo es diablo, todo es demonio. Entonces, ojo con eso. Entonces sigamos con la estructura, que sería entonces la parte de la intención. Lo que hace alusión a la estructura del componente químico, que se puede ser perjudicial o no, yo digo que es la intención en las acciones de la vida espiritual. Intención y creencia. Entonces, si la espiritualidad o religión es para sentirme mejor que otro, ahí hay un problema de estructura, hay un problema de intención. Si la espiritualidad se usa para huir de la complejidad y del peso de la vida, eso es una desmesura en la intención. Hay gente que utiliza la religión para huir. Y ojo con esto de la responsabilidad, porque es muy fácil creer que el mal es obra del demonio, de lo que hablábamos ahorita de Satanás. Entonces, como eso es obra del demonio, de Satanás, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Lo único que de pronto puedo hacer es orar y pedirle a Dios que haga algo. Cuando mi vida espiritual se limita a pedir, hay un desequilibrio en la estructura, es decir, en la intención. ¿Yo por qué busco o creo que estoy buscando a Dios? Porque necesito plata, porque necesito que me cure esta enfermedad, porque necesito que me consiga este trabajo. Y mira que Él es pedir, porque si yo estoy bien, como dicen por ahí, me olvido de Dios. Ven, diezma y Dios te va a dar el 1 por 1000. Entonces, claro, mira ¿para qué voy a dar yo el diezmo? Para que me dé más. O sea, mira la intención, eso es parte de la estructura. O sea, y a eso yo le llamo espiritual. Ojo, con qué intención nos acercamos a la vida espiritual. Entonces, yo diría lo siguiente, y es, el alma desea cosas espirituales, no materiales. Camino espiritual es un camino del alma. Me acuerdo yo que hablaba contigo un ejemplo, lo quiero poner ahora. Imaginemos que un carro tiene vida, conciencia propia, y ese carro tiene un tanque. ¿Con qué hay que llenar ese tanque? Con gasolina. Si tú coges ese carro y le llenas con agua, lo llenas con vino, lo llenas con arroz, lo llenas con lo que sea, el carro no va a funcionar. El tanque va a estar lleno, pero digámoslo así, el carro va a decir, algo me pasa, todavía no me siento contento, digámoslo así, o no me siento bien, o no funciono, y está lleno. ¿Pero por qué? Porque le están metiendo algo a ese carro que no es lo que necesita. Entonces, cuando nosotros entendemos que el alma desea cosas espirituales y no materiales, comenzamos a dar un giro en el camino espiritual, porque entonces, ¿qué es lo que le pasa al ser humano? Que busca de Dios, o que busca la oración, o que busca la religión para solucionar cosas cotidianas. Dame este dinero que necesito, este dinero, dame este trabajo, dame esta esposa o este esposo. Y creemos que con eso vamos a lograr lo que estamos buscando, y eso no es. Tanto así que
recuerdo que Jim Carrey decía una frase, decía, yo quisiera que todo el mundo fuera famoso, tuviera plata y pudiera viajar y hacer todo lo que quisiera, para que se dieran cuenta que ahí no está lo que están buscando, que ahí no está la felicidad. ¿Por qué? Porque es el carro que le están metiendo arroz, que le están metiendo esto, pero no le están metiendo lo que necesita, que es la gasolina. Te le pueden meter todo, le puedes meter lo que quiera, lo puedes llenar de todo, pero si no le metes lo que él necesita, no va a estar contento. Quiero cerrar haciendo alusión a una reflexión que hizo un doctor en psicología, Mario Javier Sabán, sobre este tema de qué es lo que necesitamos realmente. Entonces voy a leer las palabras textuales de él. Dice, en un escrito de Freud de 1923, Freud se planteó un problema que no le encontró solución. Es un problema existencial que halló en algunos de sus pacientes. Y en su escrito sobre la melancolía, Freud dijo lo siguiente: existe algo que es la melancolía en el ser humano y que es la sensación de pérdida de un objeto sin que el ser humano haya perdido ningún objeto. O sea, Freud decía eso, está raro, ¿sí, no? Pero eso existe y le llamó melancolía. Dice, y es algo misterioso, dice Freud, porque ¿cómo puede estar alguien melancólico sin haber perdido ningún objeto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y en la espiritualidad sí podemos encontrar una respuesta a eso. Y la respuesta a eso, a ese ser humano que se siente melancólico, que siente que ha perdido algo que no sabe qué es, pero siente que lo ha perdido, la espiritualidad dice que ese objeto es el sentido de la vida. Muchas personas no descubren el sentido de su existencia y ese sentido está impreso en cada alma. Cada uno de nosotros tiene impreso el sentido de por qué vino aquí, por qué nació, por qué estamos aquí. No creas que nosotros hemos nacido aquí para tener el carro este o el otro. No venimos aquí para ser ingeniero, para hacer esto, para hacer lo otro. Eso son las añadiduras. Nosotros venimos aquí por algo mayor. Hay un trabajo espiritual y un sentido espiritual. La vida, esto que vivimos aquí nosotros ahora, es el medio. Que tú tengas el carro o no lo tengas, que tengas una profesión o no tengas la otra, que te cases o no te cases, que tengas hijos o no. Esos son los medios. El sentido de la vida va más allá de eso. Cuando tú crees que los medios es el sentido de la vida, pasa lo siguiente. Mujeres que creen que el sentido de la vida es poder ser mamá, y si no pueden ser mamá, ¿qué pasa? Se dañó la vida. No son felices. Poner el sentido de la vida en las cosas, aún en las personas, debería como ponerse un interrogante y pensar un poquitico más y profundizar en eso. Es más, voy más allá, hablando de este tema de espiritualidad y todo. Si tú crees que el sentido de la vida es, yo vine aquí a ser cristiano, o a ser judío, o a ser budista, eso es una religión, y la religión es un medio. Tú no naciste para ser cristiano o budista o algo. Hay que ir más allá. La conexión con Dios va más allá de las cosas, va más allá de los medios. Como estamos aquí, los necesitamos, pero cuando tú utilizas un medio como medio, te equilibras. Cuando pierdes la conciencia, coges el medio como fin y hasta ahí llegaste. Pero no, bien interesante, bien interesante. ¿Ese tema del sentido de la vida y propósito es lo mismo o son diferentes? Yo creo que tienen su unión. Es decir, el sentido de la vida o el propósito de mi vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? Yo creo que se podrían tocar como sinónimos, ¿no? Ese es un tema bien interesante porque, digamos que desafortunadamente creo por todos los ejemplos que acabas de poner que la mayoría de personas tenemos no tenemos todavía esa convicción de saber por qué estamos aquí, de cuál es mi sentido. Yo, por ejemplo, tengo claro que no vine, hoy en día ya tengo claro que el ser humano no viene a gastar recursos del mundo, por ejemplo, que por algo habremos venido. Y bueno, y parte de lo que hemos conversado, como dices tú, tanto tiempo, sabemos que sí, que tenemos que encontrar nuestro sentido, nuestro propósito, para que este mundo sea mejor para los demás inclusive. Aquí están haciendo algunas preguntas. Dice, ¿se puede hablar de inteligencia espiritual? Y otra persona nos pregunta, ¿tiene que ver con lo que nos apasiona? Sí se puede hablar de inteligencia espiritual. ¿En qué sentido? En el sentido que tú puedes asumir la espiritualidad con ingenuidad y vas a ser manipulado, o puedes asumir la espiritualidad con inteligencia, es decir, con astucia. Vas a recorrer tu propio camino, vas a hacer lo que yo te decía ahorita, a construirte, a formarte, a investigar, a estudiar, a tener la experiencia de oración también, porque cuando hablo de conocimiento, no solamente es el conocimiento racional, sino es el conocimiento experiencial. Entonces hay personas que quieren ser
encontrar a Dios o ser muy espirituales, pero nunca sacan media hora de silencio al día, de cerrar los ojos, de respirar, de mirar hacia adentro. Todo eso es importantísimo porque es el momento de conocerse, de encontrar ese sentido que yo decía ahorita que está en cada alma. Pero eso no te lo puede decir nadie, no te lo puedo decir yo, no te lo puede decir la Biblia, no te lo puede decir. ¿Cómo así que la Biblia no me lo puede decir? No, la Biblia es un medio, la Biblia es como un manual muy importante del alma que te va a ayudar a entenderte y a saber cómo funciona el alma. Pero cuando ya tú entiendas eso, te toca ya tu tarea. Cuando hablas de Biblia, ¿te refieres al libro sagrado de la religión que cada uno profese, o no? Me refiero a eso, me refiero a los textos sagrados, me refiero también al estudio de otras cosas. Por ahí, yo puedo leer la Biblia, como dije ahorita, utilizando el idioma hebreo, mirando su lenguaje original, y eso sería una lectura, digámoslo así, primera, de saber qué es lo que dice. Pero también hay otros tipos de estudios. Por ejemplo, hay muchos textos de ciencias bíblicas, hay textos de teología, porque a eso que yo leo viene una reflexión, y esa reflexión podría ser una reflexión teológica. O si hago una investigación de dónde se escribió ese texto, en qué momento, quién lo hizo, por qué, la cultura, qué hizo, ya eso hace parte más de la arqueología y de la ciencia bíblica. Entonces, digámoslo así, hay muchas formas de acercarse a un estudio, que no sea solamente aprenderse de memoria un versículo que ha sido traducido 4 o 5 veces antes de llegar acá y sin saber qué contexto tiene. ¿Entiendes? Va mucho más allá. Había otra pregunta ahí, una segunda que tiene que ver con lo que nos apasiona. Voy a responderlo de la siguiente manera, y es, yo hago una pregunta. ¿Tú crees que tienes un alma? Porque de ahí es donde tenemos que partir cuando uno va a hacer un camino espiritual. Yo sí. Ok, y mucha gente lo cree, ¿verdad? Bueno, para empezar un camino espiritual, los padres de la espiritualidad y muchos místicos nos dicen tenemos que tener claro que el hombre no tiene un alma. Nosotros no tenemos un alma. Nosotros somos un alma. Y eso parece un juego de palabras, pero cambia mucho la situación. Es sutil, pareciera, pero es muy profunda la diferencia. Le cambia el sentido, todo, correcto. Cuando tú te das cuenta, tú dices, bueno, si yo soy un alma, la pregunta es, ¿qué haces tú para cultivar y para alimentar esa alma? Entonces uno se da cuenta que en la vida diaria, uno dice, bueno, yo estoy pendiente de que tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a comprar esto otro, que tengo que hacer este negocio. La agenda de uno, tú miras tu agenda, todo lo que tienes que hacer, y son cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. ¿Eso está mal? No, porque estamos aquí en el mundo y venimos a cumplir. Dicen también los espirituales que cada deber que tú tienes en la vida cotidiana es una enseñanza que tienes que aprender. Pero la pregunta es, dentro de esa agenda, ¿hay un espacio para tu conocimiento, autoconocimiento personal, para cultivar ese espíritu que tú eres? Ahí es cuando nos damos cuenta que nuestra conciencia cotidiana es que soy un cuerpo. Esa es la conciencia cotidiana, soy un cuerpo, somos cuerpo, y se nos olvida que somos alma. Los que mayor conciencia de pronto tienen, dicen, soy un cuerpo que tiene un alma. Entonces esa es la mayor conciencia, tengo un alma. Pero tenemos que pasar de eso a saber que somos un alma, no que tengo un alma, somos un alma. Y que el cuerpo es algo que en este momento yo estoy, digámoslo así, utilizando para un crecimiento de esa alma. Por eso la pregunta es que si es lo que nos apasiona, la pregunta es, sí, para cerrar, eso que te apasiona, tienes que descubrir si esa pasión es una pasión de la inteligencia del cuerpo o si es una pasión de la inteligencia del alma. No necesariamente lo que nos apasiona es del alma, porque nosotros, y a eso quedaría para la siguiente semana, vamos a darnos cuenta que somos un alma, pero no un alma, digámoslo así, sola una, sino que para entendernos mejor, la espiritualidad dice que nosotros somos 5 almas en una. Y si tú comienzas a entender esas 5 almas, vas a poder encontrar más fácilmente ese sentido de la vida y podrás labrar mejor tu camino espiritual.
Y algo que siempre he pensado yo, y tengo que empezar a mirarlo desde esa perspectiva que me acabas de decir, de no solamente nutrir el cuerpo, que es lo que hago yo con pasión, de tratar de transmitir conocimiento de cómo nutrir bien el cuerpo, sino que también a nivel personal trato de nutrir mi mente y mi espiritualidad o alma. Pepe, gracias por estar aquí con nosotros. El tiempo ya se nos está acabando, así que aunque querramos seguir, yo creo que nos cortan. Así que los invito a todos a que el próximo domingo estemos aquí otra vez a las 9 de la noche escuchando temas de este camino espiritual que todos estoy seguro que queremos evolucionar. Y el miércoles, ya saben que también los invito el miércoles a que estemos mirando el tema nutricional de cómo tener una mejor salud, cómo tener una mejor calidad de vida. Así que gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros. Bien, Peter, estamos hablando. Chao. Buenas noches. Gracias, chao.